mejor alimento que un niño puede recibir los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva. El ser humano lacta solamente leche materna 6 meses, o sea, de manera exclusiva, y a partir del 6º mes comienza a comer alimentos sólidos y sigue con la leche materna, hasta algún momento en que deja de tomar leche. ¿Alguien me puede decir cuál es el momento en que el ser humano debería de parar la lactancia? El del polvo rojo. Al año. 2 años. Cuando el niño deja de 5 años, hay niños que lactan 5 o 7 años. ¿Cuánto? 2 años. Levanten la mano los que toman leche. Vamos, levanten. Estoy seguro que todos. Todos. Levanten la mano los que no toman leche. Entonces, medio salón toma leche, significa que la pregunta que les acabo de decir, supongo que tienen 23, 24, ¿no? Es 23, 24 años. Entonces, el ser humano es el único mamífero que lacta toda su vida y que se toma la leche de otro mamífero. Porque yo no creo que los que han levantado la mano que toman leche materna, ¿no? Toman leche de vaca. ¿Alguien toma leche de cabra? ¿Alguien toma leches vegetales? Levanten la mano los que toman leches vegetales. Ya, no son leche, ¿no? Son líquidos vegetales, pero no son leche. No existe leche vegetal. La leche de los mamíferos. El ser humano debe lactar de su madre por 2 años y nunca más tomar leche. No es necesario. Tampoco es necesario tomarnos la leche de otro mamífero. Es absurdo. Ahí tienen una vaca, una cabra, un camello y un pomo, una lata de leche en polvo. Entonces ahora en este curso van a ver muchas latas de fórmula. Las fórmulas son leches mal llamadas maternizadas. O sea, la leche de otro mamífero la maternizan. Significa, la van a tratar de convertir a una composición parecida a la composición de la leche materna. Entonces ustedes ven 1000 marcas en los supermercados y en las farmacias. Entonces de esta imagen les voy a hacer 2 preguntas, porque quiero saber más o menos en qué terreno estoy. La primera pregunta, esas fórmulas que ustedes ven de esas marcas como Nan, Enfamil, Similac, S26, Blemil, bla bla bla, ¿de dónde salen? Número 1, ¿salen de la vaca? Número 2, ¿salen de la cabra? ¿Salen del camello? ¿O es un polvo sintetizado en laboratorio? Levanten la mano los que piensan que las fórmulas infantiles salen de la vaca. Una sola persona lo piensa. Levanten la mano los que piensan que sale de la cabra. Nadie. Levanten la mano los que piensan que sale del camello. Otra persona. Solamente han opinado 3 hasta ahora, así que supongo que el resto piensa que es un polvo sintetizado en laboratorio. Levanten la mano los que piensan que es un polvo sintetizado en laboratorio. Todos los demás. Muy bien. Siguiente pregunta. De esos 3 mamíferos que están ahí, la vaca, la cabra y el camello, ¿cuál de esas 3 leches piensan que es más compatible, inmunocompatible, con la leche materna humana? Levanten la mano los que piensan que es la vaca. Ya, más o menos un 20%. Levanten la mano los que piensan que es la cabra. Otro 20%. Y levanten la mano los que piensan que es el camello. Una sola persona. La leche más inmunocompatible con la leche del ser humano de todos los mamíferos del planeta Tierra es el camello. ¿A él te dan leche de camello? Existe industria láctea de camello. No es una broma. Las fórmulas infantiles deberían ser del camello y no de la vaca, pero no es negocio. Porque los camellos no viven en todo el planeta. No puedes, cuando trajeron hace algunos años a la Huacachina 4 camellos, se murieron todos. Es carísimo tener camellos como ganadería. No tienen suficiente producción. En segundo lugar está la cabra. Y en último lugar está la vaca. Pero la vaca es más manejable desde un punto de vista industrial. Puedes tener miles de vacas y producir galones de galones de galones todo el año a expensas de tener
vacas con mamas hipertrofiadas y con antibióticos toda su vida para no hacer mastitis, y lo que están tomando son leche con antibióticos y con hormonas, y lo que hacen es aumentar la resistencia bacteriana a los antibióticos, y la primera causa de resistencia bacteriana no es la automedicación o la mala indicación de antibióticos, es el consumo de leche de vaca y de pollos, porque el pollo es criado con antibióticos para poderlos matar a los 3 meses, y hormonas también, al igual que las vacas. Entonces, por eso que las leches de ganaderías, donde las vacas están libres y que no dan de lactar todo el año, el porperio es más corto, se les permite descansar, y en campos abiertos, pastizales, son carísimas. Pero eso es lo que deberían tomar, si es que van a tomar leche de vaca. Ya no deberían tomar leche. Pero la leche del camello es la más inmunocompatible con el ser humano. Y es muy, muy nutritiva, tanto así que hay muchos estudios que demuestran que los niños con autismo tienen una mejor evolución cuando se introduce la leche de camello, por la cantidad de ácidos grasos importantísimos para el desarrollo neurológico. Cada vez salen más estudios en relación con la leche de camello. Pero es carísima, jamás va a haber una industria. La industria de las fórmulas lácteas en Estados Unidos maneja $66 billones. Por eso que jamás van a tener disminución del bombardeo publicitario. Entonces, ¿qué es la neonatología? La neonatología es un capítulo de la pediatría que se encarga del estudio del recién nacido, antes, durante y después del nacimiento, usualmente en los primeros 28 días de vida. Pero si el niño nace antes de tiempo, ahora vamos a ver qué significa nacer antes de tiempo, lo vas a seguir todo el tiempo que sea necesario. Todo neonatólogo es pediatra. Significa que todo neonatólogo puede hacerle seguimiento al recién nacido hasta que tenga 14 años. Así que, si bien es cierto, la neonatología comprende los primeros 28 días de vida, dependerá también de qué niño estás tratando. A lo largo de la historia, los conceptos sobre la medicina, y específicamente en este caso sobre los recién nacidos, la neonatología y la lactancia, han cambiado de manera muy, muy impresionante. Aquí les pongo un pequeño texto de un libro que sería bueno que se lo compren, escrito por un suizo, Johann Jakob von Tschudi. Él estuvo en nuestro país entre 1838 y 1842, o sea, hace mucho tiempo, como 170 años atrás. Recorrió todo el país y todo lo escribió en unos papeles, y estos manuscritos durmieron más de un siglo. Y a fines del siglo pasado, la Universidad Católica y la Embajada Suiza editaron un libro que se llama así, El Perú. Y él ahí escribe todo lo que vio en nuestro país, sobre todo en Lima escribió mucho sobre estos años del siglo XIX. Pero antes de eso, ¿alguien me puede decir quién abolió la esclavitud en nuestro país? Ramón Castilla. ¿En qué año? 1854. En 1854 se abolió la esclavitud en el país. Hacia atrás era ético, moral y legal la esclavitud. Entonces, ¿qué observó este suizo? Que en el Perú, específicamente en Lima, las familias con más dinero no daban de lactar, porque se creía que dar de lactar debilitaba. ¿Y por qué debilitaba? ¿Saben cuántas calorías tiene un litro de leche materna? ¿Cuántas calorías crees que tiene un litro de leche materna? Lanza un número. Fuerte. ¿37? No te entiendo. Grita. 700 calorías. ¿Tú qué opinas que estás filmando todo? 900 calorías. Aquí la camarógrafa de esta fila. 700. 670 calorías tiene un litro de leche materna. Eso significa que una mujer que está dando de lactar y su bebé de un mes ya se toma un litro al día, parte de lo que come, quizás la mitad de lo que come, se va en ese litro de leche materna. Y si no come bien, y estamos hablando del siglo XIX, se va a debilitar. ¿Y qué pasa si tú te debilitas y trabajas todo el día y no duermes bien? O sea, eres puérpera, podrías empezar a toser, y tarde o temprano, antes de que se establezcan los antibióticos en 1882 por la asociación, o sea, Koch, Robert Koch, el alemán,
descubrió que había microorganismos que producían infecciones. Antes de él nadie sabía, pensaban que era un desequilibrio de los humores. Entonces, simplemente era, te debilitas, toses, te mueres. Ahora sabemos que te debilitas, te infectas con el bacilo, tuberculosis, como en esa época no habían antibióticos, te morías. Los antibióticos aparecieron en 1947, cuando la penicilina salió a la venta libre. Entonces antes te morías. Entonces decían, no des de lactar porque es peligroso. ¿Y qué hacían? No se iban al supermercado a comprar una lata de leche, se iban al periódico a buscar venta de seres humanos. Y se compraba una esclava para que le dé lactar al bebé. Y esa mujer que le da de lactar a tu hijo se llamó ama de leche. Pero si comprabas una esclava para que críe a tu hijo de 1 año o más, se llamaba ama seca. Seca porque ya no tenía leche. Entonces se vendían 2 tipos de esclavas, para que amamanten y para que críen a tus hijos. Y eso que parece tan irracional en esa época, lo encuentras este es un anuncio del comercio del siglo XIX, antes de la abolición de la esclavitud, donde alguien quiere comprar y lo publica para que le vendan una esclava que debe lactar a sus hijos. Y encuentras muchas otras publicidades comerciales en los diarios, donde ahí venden una mujer que acaba de parir con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, con principios de cocina, joven, sana y sin tachas, y muy humilde. Y la segunda mujer es vendida como ama seca, porque dice que tiene como 20 años y una cría de 11 meses. Se dan cuenta de los términos tan despectivos, ¿no? Porque se consideraban que no eran seres humanos como los esclavizantes, ¿no? Por eso dicen una cría, ni siquiera les importa la edad, como de 20 años, sí les importa la procedencia. Sin tachas, muy fiel y humilde, no ha conocido más amo que el actual, como si vendieras un auto y le pones único dueño. O sea, esto era terrible, pero era moral, ético y legal. Entonces, la gente compraba esclavas para que den de lactar. Encuentras un montón de avisos sobre eso. No tan atrás como el siglo XIX, sino el siglo XX, miren esta publicidad de una bebida cola, donde la marca de esta gaseosa, en los años 50, dice, se preguntan qué tan temprano, es muy temprano para iniciar una bebida cola en tus hijos. Ahora eso sería tonto, irracional darle Coca-Cola a un niño de 1 año o de 6 meses, ¿no? Nadie lo haría. Pero aquí tenías hasta la libertad de publicarlo en revistas y en televisión, y ellos mismos se responden, ¿qué tan temprano es temprano? Perdón, nunca tan temprano. Estudios de laboratorio en los últimos años han probado que los niños que inician tomando una soda durante los tempranos años, el periodo formativo de la infancia, o sea, el primer año de vida, van a tener una mejor oportunidad de ganar aceptación y calzar en el periodo incómodo de la adolescencia. O sea, si tú le das a tu hijo de 6, 8 meses Coca-Cola, cuando llega a la adolescencia va a ser un hit con sus amigos. Entonces, hazte un favor, hazle el favor a tu hijo e iníciale un estricto régimen de sodas azucaradas y carbonatadas ahora mismo, para asegurarle la felicidad de por vida. Años 50, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Y no es la única marca, o sea, todas las marcas publicitaban lo mismo, ¿no? Estos se sienten orgullosos de que este niño de 11 meses no es su cliente más joven. Hay más jóvenes, ¿no? Ellos dicen, este pequeño hombre de 11 meses no es nuestro cliente más joven. 7-Up es tan puro que ellos se sienten orgullosos de que, a pesar de que en estas épocas no era una obligación poner la composición de la bebida en la parte posterior, en la etiqueta posterior, ellos sí lo ponen porque consideran que 7-Up es muy puro. Entonces, le dicen a la mamá, cuando tu bebé llegue a la etapa del toddler, o sea, cuando empieza en el año de edad, el toddler es el niño que está empezando a caminar, que ya tiene autonomía de movimiento, o sea, el año, y que ese primer año de desarrollo, donde aprendió a controlar el cuello, a sentarse, a gatear, a esbozar las primeras palabras, etc.,
ya llegó al año y ahora comienza a desarrollar habilidades motoras gruesas. Cuando llegues a esa etapa con tu hijo, mezcla 7-Up y leche en partes iguales, vean las letras amarillas, porque es una combinación maravillosa que funciona. Haz de 7-Up tu bebida familiar. Entonces, otra publicidad de los años 50, totalmente absurda. Nos vamos a la época mucho más antigua, en Esparta, donde, si bien es cierto, la selección natural hace que los más fuertes sobrevivan, la medicina actual hace que todos sobrevivamos y que un niño de 800 gramos no se muera. Pero en Esparta la selección natural fue presionada aún más y se convirtió en una selección hecha por el hombre. Y todo niño que nacía defectuoso, con bajo peso, o antes de tiempo, cualquier anomalía, era asesinado. Y era lanzado desde la montaña Tarietos para lograr una raza fuerte y resistente. Y los niños entonces estaban con sus padres hasta los 7 años, y de ahí el Estado se llevaba a tu hijo y los llevaba a comunidades del país, del Estado, donde personas encargadas se encargaban de quitarles los miedos infantiles, los temores nocturnos, los engreimientos, y convertirlos en seres, entre comillas, más duros, más fuertes, y separarlos en dos: para el ejército o para labores intelectuales. Entonces, la infancia de los niños fue realmente dura en estas épocas, y se logró una raza físicamente muy fuerte, porque todos los niños que nacían mal eran asesinados. Entonces, ¿quién me puede decir lo que significa tasa de mortalidad infantil? Esto lo tienen que haber aprendido en primer año de medicina. Tasa de mortalidad infantil. ¿Nadie? Sexto año. ¿Qué significa tasa? No me digan que lo que se usa para tomar café. Tasa, ¿qué es tasa? ¿Cómo? Un índice. Nominador, denominador. Ya está. Tasa de mortalidad infantil es, y se lo voy a decir de una forma muy simple para que no se olviden: por cada 1000 niños que nazcan hoy, ¿cuántos no celebrarán su primer cumpleaños? Así de simple. Quiere decir, por cada 1000 niños, ¿cuántos mueren antes del año? La tasa de mortalidad infantil en el país, Perú, es 17. Es terrible, 17 por 1000. Es muy alto, porque en Chile es 5. Porque en Europa es 1 o 0.8. Pero en Perú se mueren 17 por 1000. ¿Saben cuál era la tasa de mortalidad infantil en Europa en el siglo XIX, en 1870? 220 por 1000. Y en Estados Unidos llegaba a 250 por 1000 en el siglo XIX. Esa era la selección natural del ser humano hasta hace siglo y medio. Significa que si tú tenías 4 hijos, ibas a perder 1. Y eso era lo normal. Esa era la selección natural. Ahora nadie concebiría tener 4 hijos y aceptar que se te muera uno por selección natural, porque ahora hay antibióticos, porque ahora hay vacunas, porque ahora hay mejor disposición de agua y cuidados sanitarios. Pero antes de todo eso, los niños se morían por diarrea. Pregúntenle a sus abuelos y seguramente les van a contar que ellos o sus padres eran 6, 7 hermanos y perdieron uno a los 2 años o al año. Casi no hay familia que no tenga una historia así. Pregunten. Era normal que se muera un niño de diarrea al año, año y medio. Era normal, porque les digo, la penicilina salió en 1947. Entonces te morías de cosas simples. Pero los espartanos sometieron la selección a unos rangos mucho más estrictos. Retrocedemos 5 o 6 años nada más y nos vamos a la China. Les conté que yo viví un tiempo en la China y sí, hay cosas muy lindas, pero hay cosas horribles, como el programa o la ley del hijo único. Si tienes más de 2 hijos, el Estado te castiga. Y los médicos que estaban en el hospital conmigo tenían un solo hijo y se morían de miedo de tener un segundo, porque el Estado los iba a castigar con multas muy severas económicas. Entonces, este caso que dio la vuelta al mundo: una mamá salió embarazada por segunda vez y tuvo su parto en un baño
El niño se pasó por el desagüe y se escapó. Y lo rescataron, ¿no? O sea, lo sacaron del desagüe. Afortunadamente el niño fue bien, nunca se ubicó a la madre. Y en el hospital donde yo estaba había un niño abandonado de 18 meses porque la mamá también tuvo su segundo parto, dio datos falsos y se escapó. Por este temor al Estado por tener un segundo hijo. Y ya no estamos hablando del siglo XIX ni del siglo XX, siglo XXI. Entonces la neonatología, si bien es cierto, la medicina es antiquísima en la historia del ser humano, y tenemos desde la medicina egipcia, la medicina china, la medicina en la cultura pre-incaica, la especialidad de neonatología es muy joven y empieza más o menos en 1870, porque antes era normal que un prematuro se muera. La sobrevida de un niño menos de 1 kilo era 0. La sobrevida de un niño de 1500 gramos, dependiendo de la edad gestacional, era bajísima. Nadie hacía nada, no existían neonatólogos. En el parto solamente estaba el obstetra y nadie más. Y el obstetra era quien atendía a la madre y al niño. Y si el niño estaba muy complicado, se centraba en la madre y el niño fallecía. Entonces, no se entendía lo que significaba nacer prematuro. Si un niño nacía pequeñito, y obviamente por ser prematuro tenía dificultad respiratoria por inmadurez pulmonar, este niño se le catalogaba como debilidad congénita. Estos niños eran concebidos como niños con falta de energía o que les faltaba vitalidad y se les dejaba fallecer. Los niños morían por síndrome de distrés respiratorio y se les daban 1000 diagnósticos como atelectasias congénitas, etc. La mortalidad llegaba a 20 por 1000, o sea, 1 por cada 5, en algunos lugares llegaba a 240 o 250 por 1000, en muchos países europeos llegaba a 220 por 1000. Pero ¿qué pasó? En Francia y Alemania estaban siempre en disputa, estaban cerca de las guerras franco-prusianas y los franceses llegaron a una conclusión de que la única manera de vencer en las guerras era a través del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y número 2, la revolución industrial. ¿Y eso qué significa? No dejes que se mueran tus niños porque necesitas fuerza joven. Y esta mentalidad de tener obreros y soldados hizo que el Estado establezca una gran campaña para evitar que se mueran los niños. Y eso les generó, número 1, un programa muy fuerte de nutrición, que lo vamos a hablar más adelante, y el segundo, ver la manera de que los recién nacidos sobrevivan. Entonces apareció este tipo, Tarnier Stéphane, un francés obstetra, no era pediatra, y en una visita al zoológico de París vio que a los pollos les ponían incubadoras y dijo, si le estamos poniendo incubadoras a los pollos, ¿por qué no le ponemos incubadoras a los seres humanos? Y creó una incubadora con unas botellas de agua caliente que las cambiaba constantemente. El Estado, a través de este programa de evitar que se mueran los niños, le dio dinero, entonces él pudo disminuir del 66% al 38% la mortalidad de los niños entre 1200 y 2000 gramos. Vean que estamos hablando de 1200 a 2000, no estamos hablando de 600, 700 gramos, esos se morían, eran considerados abortos. Entonces, la mortalidad infantil en esa época, más que verlo como un concepto de humanidad, era un problema político más que humanitario. Hay que ganar las guerras y hay que tener obreros. Como fuera, eso generó que los niños comiencen a sobrevivir. Y el primer paso para establecer la primera maternidad encargada de la sobrevida de los recién nacidos prematuros se fundó en París en 1870. Y ahí tenemos estas incubadoras de Stéphane Tarnier, que fueron la primera novedad. En Alemania también ya se habían esbozado algunas incubadoras que se llamaron Wärme-Wemme, que eran similares también con botellas de agua caliente. En paralelo, Francia y Alemania comenzaron a desarrollar incubadoras de diferente tipo. Quiere decir que en Francia criar hijos o tener hijos era un deber patriótico. Los obstetras entonces se comenzaron a centrar más en los recién nacidos y no solo en la madre, y el municipio de París donó 40.000 francos para que se abra el primer servicio de maternidad, porque antes todos los partos eran en casa. Y
en 1893 comenzó a apoyarse el desarrollo de incubadoras. En Francia, en Alemania, Estados Unidos también entró a esta carrera del desarrollo de las incubadoras. Entonces se creó el primer de varias maternidades y se les llamó servicio de los débiles, o sea, de los prematuros. En Leipzig, Alemania, Credé también comenzó a desarrollar incubadoras. Ahí lo tienen a Sigmund Franz Credé. Vean que son como vasijas de doble pared. Ya hablaremos después de lo que significa la termorregulación y los mecanismos de pérdida de calor y por qué los termos, los coolers, tienen doble pared. La graduación de los prematuros el día que se iban de alta. Y en Estados Unidos el desarrollo de incubadoras se convirtió como ahora son los festivales de autos. Entonces las incubadoras eran vistas como naves espaciales, como el avance de la ciencia tan tremendo que la gente iba a ver las unidades, eran exposiciones. Y vean cómo habían unas rejas para que la gente no toque a los niños, pero como un museo viviente. Entonces, después vinieron las eléctricas con termostatos. Diferentes modelos comenzaron a avanzar mucho las incubadoras. Por ejemplo, esta maternidad en Francia es una foto histórica de 1900. Es igualito a nuestros hospitales, ¿no? 2 de Mayo, Loaiza. Pero para ellos es historia, ¿no? Esto es en Mississippi. Vean cómo las incubadoras gringas eran más modernas, ¿no? Eran puestas en serie, todo. Y vean estas barras, estas de aquí, eran los corredores para la visita y un vigilante para que no se acerquen. Entonces la gente hacía sus recorridas para ver las incubadoras y los niños que estaban creciendo ahí. Por aquí caminaban. Entonces, la evolución de la incubadora ha sido tremenda. Las incubadoras que tenemos ahora son modernísimas. No sé en qué hospitales tocará hacer sus prácticas, pero difieren mucho uno de otro hospital. Una buena incubadora cuesta como $15,000, o sea, más que un auto. Y lo triste es que rápidamente evolucionan y hay que irlas cambiando porque salen otra mejor y otra mejor y otra mejor. Pero son muy caras las incubadoras, o un ventilador mecánico neonatal puede costar $40,000, $50,000. Entonces, no todas las unidades neonatales de un país en desarrollo cumplen todas las normas, pero igual se pelean, ¿no? Entonces, cuando hablamos de neonatología tenemos que hablar de edad gestacional. Y una gestación tiene popularmente 9 meses, pero lo podríamos traducir en semanas, y la gestación termina entre la semana 37 y 41. Si tú naces antes de la semana 37 eres prematuro, y si cumples 42 semanas eres post-término. Y lo del medio, 37 y 41 con 6 días, 23 horas y 59 minutos es a término. Lo vamos a ver ahora en un gráfico. Entonces, cuando una gestante llega, el obstetra te dice, tiene tantas semanas, que lo determinó ya sea por la ecografía, o por la fecha última regla, o por la dimensión del niño, o por el test de positividad del embarazo, etc. Y cuando nace, el neonatólogo toma al niño y con diferentes scores que vamos a aprender ahora, te dice, este niño tiene tanto. Y no siempre lo que el obstetra te dice concuerda con lo que el neonatólogo dice. Entonces, no siempre hay concordancia con los datos obstétricos. La antropometría, o sea, la medición de los parámetros o las dimensiones corporales del niño, son lo que usa la ecografía para dar la edad gestacional. Mide el diámetro, la longitud del fémur, el diámetro biparietal, etc. Algunos parámetros los mide y el software del ecógrafo te lanza una edad gestacional. Quiere decir que si un niño es muy chiquito, te va a decir que es prematuro. Entonces la antropometría suele ser o puede ser discordante con la edad gestacional real. Lo importante es que mientras más temprana es la ecografía, más exacta es, porque los niños son casi todos iguales en el primer trimestre, pero en la medida que pasan las semanas son muy distintos, tan distintos como poder nacer con 2,200 y 4,200 y ambos tener 38 semanas. Entonces hay una gran diferencia. Pregunta de examen. Esto acá. Pero no lo memoricen.
memoricen, entiéndanlo. Yo puedo clasificar a los recién nacidos de 3 maneras. La primera, por edad gestacional. Prematuro, menor de 37 semanas, ¿no? Ahí dice. Recién en pretérmino, menor de 30, no, ahí dice 36 o menos, debería, sí, prematuro es menos de 37. ¿Ya? Pónganlo así. Menos de 37. Si cumples 37 ya eres a término. Si cumples 42 ya eres post-término. Entonces los niños pueden ser post-término, a término y pretérmino. Esa es una clasificación muy simple. Listo. Segunda forma de clasificarlos, ya no por edad gestacional, sino por peso. Y los niños van a ser, si tienen menos de 2,500, son niños de bajo peso. Simple. Si tienen menos de 1,500, niños de muy bajo peso. Si tienen menos de 1,000, niños de extremado bajo peso. Y si tienen menos de 750, microprematuros. O lo van a leer en los artículos como el PRIMI, ¿no? El chiquitín de menos de 750, que hace unos pocos años se morían la gran mayoría y ahora tienen una sobrevida muy alta, más del 80%. Entonces, clasificas por edad gestacional o clasificas por peso. Pero la mejor manera de clasificar un recién nacido es la mixtura de ambas. Si el peso que tienes es adecuado para la edad gestacional. Porque esa es la idea, de que tú digas, sí, para los 10 años de vida que tiene este niño tiene que medir tanto. Para los 5 años tiene que medir tanto. Para el año de vida tiene que medir tanto. Pero eso no siempre se cumple. Entonces, si un niño pesa lo que debería pesar para su edad gestacional, es adecuado para edad gestacional. Si es más grande que lo que debería pesar, es grande para edad gestacional, y si es más pequeño, pequeño para edad gestacional. Pero ¿cuáles son los parámetros numéricos para decir esto es grande o esto es pequeño? Pues ahí entra la estadística. Y estoy seguro que todos se acuerdan en segundo año su curso de bioestadística. ¿No? ¿Se acuerdan lo que son los percentiles? ¿Sí? Tú dijiste que sí. Que estás con un vaso negro, dijiste que sí. ¿Qué son los percentiles? No sabes. ¿Tú sabes qué son los percentiles? ¿Alguien sabe lo que son los percentiles? Dime. La campana de Gauss, o sea, todo lo que está al centro, que es más frecuente y más normal, por decirlo, son los percentiles más altos, lo que está Ya, nos ha dicho las cosas bien, pero vamos a ver límites numéricos. Ya el salón está bastante lleno, creo que hay unas 200 personas. Imagínense que de pronto yo les digo, les voy a tomar un examen y voy a tener 200 notas. ¿No? Les hago un examen rápido, recojo los exámenes, los corrijo y tengo 200 notas. La mejor nota va a ser el percentil 100 y la peor nota será el 1. La nota del medio es el percentil 50, que en estadística se llama la mediana, el valor medio. Las 200 notas yo las sumo y las divido entre 200 y me da la media o el promedio. Entonces de ahí yo separo, estos son los 20 mejores exámenes para acá. Y digo, ellos están por encima del percentil 90. Son el top 10, son el 10% superior. Cojo los 20 exámenes malos, o sea, notas más bajas, y digo, estos son la cola, el 10% inferior, están por debajo del percentil 10, son 20 exámenes. Y lo que está al medio es el 80%. ¿Cuántas notas tengo en el 80%? ¿Cuánto? 160 exámenes. Y le digo, estos 160 que representan el 80% son lo que tú dijiste, que es una palabra que a mí no me gusta, son normales. No son genios, no son malos. El ser humano le llama normal a lo que más ve. Porque cuando yo estuve un tiempo estudiando en Suiza, allá yo era el anormal porque tenía pelo negro. Todos eran rubios. Entrabas al aula, todos rubios, todos te miraban. Pero si entra un suizo acá, o un sueco, todos lo van a mirar, porque él es el anormal. Entonces la normalidad no significa estar bien o estar mal, es de acuerdo de lo que menos ves en un lugar.
Quizás estos 20 exámenes que les acabamos de decir que son malos, tienen muy buenas notas, solo que el promedio del salón es tan alto que este 20% tiene una media de nota de 14, pero el 20% allá todos tienen 20. Entonces, la curva está tirada para la derecha. Entonces, no significa siempre estar por debajo del percentil 10 ser malo, simplemente de manera comparativa estoy más bajo que, es un patrón comparativo. Entonces, cada país tiene sus percentiles para cada edad gestacional. Por ejemplo, para las 40 semanas, este es el percentil 90, este es el percentil 10, y todos los que están por encima del percentil 10 les decimos grandes. ¿Grandes para qué? Para la edad gestacional. Y los que están por debajo del percentil 10 les voy a decir, ustedes son pequeños para la edad gestacional. Y los que están al medio les digo, ustedes están adecuados para la edad gestacional porque están dentro del 80%. Ahora regresamos a esta curva, yo quiero que vean otra cosa. Aquí está, esto. Ahí están los percentiles. Para la semana 40, vean, el percentil 90 es 4 kilos 60. Si un niño nace con 40 semanas y pesa 4 kilos 100, ¿cómo lo clasificas? Grande para edad gestacional. Si un niño nace con 37 semanas y pesa 2800, ¿cómo lo clasificas? Adecuado para la edad gestacional. Si te nace un prematuro de 34 semanas y pesa 1200, ¿cómo lo clasificas? ¿Cómo? Pequeño para edad gestacional. Entonces en el examen, yo sé que nadie se va a saber de memoria los percentiles, yo no me lo sé, pero les puedo poner en la pregunta percentil 10 tanto, percentil 90 tanto, para 36 semanas. Y empieza el caso clínico. Nace un niño de 36 semanas pesando tanto. El interno X hace su clasificación y concluye 2 puntos. A, recién nacido a término, adecuado para edad gestacional de 36 semanas. Recién nacido prematuro, pequeño para edad gestacional de 36 semanas. Recién nacido post-término, grande para edad gestacional. Ustedes tienen que, con sentido común, sin tener que memorizar nada, porque les estoy poniendo los percentiles, clasificar al niño. Así de fácil, y se equivocan. Porque estamos acostumbrados a que nos den información y memorizarla. Sentido común. Es muy simple la clasificación. ¿Está claro, no? Para todos. Entonces, lo que les decía es que la semana 37 marca el límite entre prematuro y término. Y la semana 42 marca el inicio del post-término. Los prematuros están por debajo de la semana 37, pero hay un punto de corte en la semana 34 que va a diferenciar el prematuro tardío, es el niño que nace entre la semana 34 y 37, que tiene mucho mejor evolución que el prematuro por debajo de la semana 34. ¿Por qué? Porque tiene mayor maduración de sus órganos. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué significa recién nacido vivo? Un niño que ha nacido, se ha separado completamente de su mamá, ya está independiente y que respira y que tiene señales de vida. Y edad gestacional es la duración de la gestación expresada en semanas. Morbilidad es un niño que enferma, así de simple. Pero ¿cuántos casos de una nueva enfermedad sobre el periodo del mismo tiempo? Olvídense de eso. Esto sí te obligan a preguntar. Me parece tonto porque eso nunca lo usamos en medicina. Nunca. A menos que vayas a trabajar en el ministerio y tengas que dar índices, ¿no? Pero, ¿qué significa muerte? Desaparición permanente de todo su vida. Bueno. Muerte fetal. ¿Qué significa muerte fetal? Es un niño que dentro de su madre fallece antes de lo que significa nacer. Ahora vamos a ver lo que significa nacer. Después viene muerte fetal temprana, cuando mueres antes de la semana 20. Muerte fetal intermedia, cuando mueres entre la semana 20 y 28. Y la tardía, cuando mueres a partir de la semana 28. Luego tenemos muerte neonatal.
temprana, si mueres los primeros 7 días de vida. Tenemos tardía entre los 7 días y 28 días. Y esto es lo que siempre preguntan en el examen. ¿Qué significa muerte perinatal? Entonces tenemos la perinatal 1, perinatal 2, y la 1 es la fetal tardía, que significa... ¿Cuántas semanas? 28. 28 hasta neonatal temprana, 7 días, ¿no? De la semana 28 hasta los 7 días de vida, esa es muerte perinatal 1, y la perinatal 2 es desde la semana 20 hasta los 28 días. Lamentablemente acá sí hay que usar memoria, pero insisto, para el examen y después no lo usas más. Sirve para algunos indicadores, pero ni siquiera indicadores de salud pública no te sirve mucho esto. Pero va a venir una pregunta, de todas maneras. Después de todo lo que acabamos de conversar, aparecen estos términos. Pequeño paredaje gestacional, que ya les expliqué lo que es, que significa ser más pequeño que, nada más. Y restricción de crecimiento intrauterino. Ojo, no es retardo de crecimiento. Tú no puedes retardar el crecimiento de alguien, pero sí lo puedes restringir. Por ejemplo, la desnutrición crónica restringe el crecimiento de los niños. Pero ¿cómo retardas el crecimiento? Antes se decía retardo, pero ya no se usa la palabra retardo. Es restricción de crecimiento intrauterino. Quiere decir que hay niños que nacen más pequeños de lo que deberían pesar. Y esos niños podrían haber tenido restricción de crecimiento intrauterino. Pero a veces los niños nacen más pequeños porque constitucionalmente son más pequeños. No tienen ninguna patología, pero son más pequeños. Como en este salón, debe haber alguien que mida cerca de los 2 metros y debe haber alguien que mida 1,50 m y ambos son sanos. Ambos han comido bien, ambos están perfectamente en buen estado. Pero uno es más grande que el otro. Eso es constitucional. Pero podrá haber alguien en nuestro país que tiene talla baja por desnutrición crónica. Entonces, eso ya es diferente. Pequeño paredaje gestacional no implica condición clínica, simplemente eres más pequeño que, independientemente de la causa. Pero cuando digo restricción de crecimiento intrauterino, sí hubo una causa clínica de tu restricción de crecimiento. Lula Lubchenco en Denver, Colorado, fue la primera en establecer en los años 60 los percentiles. A través de ecografías, estudios ultrasonográficos, determinó estadísticamente los percentiles para cada edad gestacional y publicó los valores que hemos visto hace un momento, estas tablas. Y a raíz de Lula Lubchenco es que el ser humano comenzó a hablar de pequeño paredaje gestacional, grande, adecuado, etc. Y gracias a ella y a Frederick Battaglia, ambos de la Universidad de Colorado, en Denver, hicieron que los niños al nacer se clasificasen en 9 posibilidades. Porque un niño a término podría ser pequeño, adecuado o grande paredaje gestacional. Un niño pretérmino también y un niño posttérmino también, entonces ya hay 9. 9 posibilidades cuando naces, y eso es lo que hacen los internos cuando reciben un bebé, lo asisten, todo, y cuando ya están haciendo su papeleo, tienen que darle una de esas 9 etiquetas. Si es a término, pretérmino, posttérmino, y si está adecuado, grande o pequeño paredaje gestacional. ¿No? Ahí está Frederick Battaglia, de la Universidad de Denver. Entonces yo puedo tener 2 niños que pesan lo mismo, pero que uno tiene 34 semanas y el otro 40. O puedo tener 2 niños de la misma edad gestacional, ambos tienen 40, pero uno que pesa el doble que el otro. Y eso es lo que les decía al inicio de la clase. La neonatología es así, es como que entre una persona a tu consultorio con 500 kilos y otro con 50 kilos, y ambos adultos que entran caminando. Bueno, en neonatología te llegan niños de 5 kilos, 5 kilos 500, o niños de 450 gramos. Y todos tienen diversa maduración de sus sistemas. ¿Cuáles son las causas que pueden determinar que un niño no crezca lo suficiente y que nazca más pequeño que el resto, o más pequeño que lo que deberían pesar para su edad gestacional? Si la mamá es muy joven, sea mamá adolescente o mamá de mucha edad,
aumenta la posibilidad de restricción. ¡Hey! Te duermes. Primera fila no te puedes dormir. No para atrás. Toma antihistamínico. Tómate un café. Ahora hacemos una pausa y le tomamos un café. Talla baja también. Tenemos mamás que han ganado poco peso durante la gestación, o sea, nutrición materna, una mamá que no ha comido bien, subió poco de peso, el niño también podría nacer con bajo peso. Enfermedades durante la gestación como diabetes o preeclampsia, cigarrillo, cocaína, otras sustancias, estatus socioeconómico bajo, no control prenatal, polidramnios, anormalidades uterinas y placentarias, infecciones intrauterinas, etc. Vamos a ver algunas ahora. Esos son factores maternos. También tienes factores fetales, propiamente del niño. Generalmente son las anormalidades cromosómicas, los desórdenes metabólicos y las infecciones congénitas que pueden determinar también restricción de crecimiento, como el toxoplasma, la rubiola, etc. Hay fármacos que pueden restringir el tratamiento, la lista es larga, la pueden ver ahí, pero entre ellos está la cocaína y el etanol, hidantoína, anfetaminas, antimetabolitos, tolueno, tabaco, esteroide, propanolol, etc. Son drogas que podrían restringir el crecimiento. Y finalmente hay anormalidades placentarias y también uterinas que pueden restringir el crecimiento del niño y hacer que un niño nazca con menos peso del que deberían tener para su edad gestacional. El ser humano cuando nace tiene bastante grasa, tiene como 18% de grasa corporal. Y esa grasa corporal, vean, comparen con otros animales, 18% de grasa corporal al nacer, y vean, la rata tiene bajísima cantidad de grasa. ¿Por qué tenemos tanta grasa cuando nacemos? Porque el ser humano no tiene pelaje. Cuando naces te tienes que defender de la hipotermia, porque dentro del útero vives a 37 grados. Y cuando naces, por más que la sala de partos esté tibia, a 25 grados, es una disminución violenta de 12 grados de temperatura. Y muchos animales se defienden con el pelaje o con su actividad, porque hay muchos animales que nacen y se ponen de pie. Pero el ser humano es totalmente indefenso y carente de pelo. Entonces necesita otros mecanismos de termorregulación. Y uno de ellos es la cantidad de grasa que tiene, 18% de grasa. La tercera parte de esa grasa es grasa parda. Y la grasa parda, que la van a ver en la clase de termorregulación, se encuentra entre las escápulas, en la nuca y alrededor de las suprarrenales, y es una grasa altamente inervada y conectada con los termorreceptores de la piel, que cuando perciben frío se produce lipólisis y producción de calor inmediata. Entonces la grasa corporal de los recién nacidos los defiende de frío al nacer. Entonces el ser humano necesita mucho esta grasa, más que el resto de mamíferos que ven ahí. Sin embargo, es importante que conozcan que esta grasa se gana en el último trimestre. Al inicio del último trimestre, el porcentaje de grasa corporal es 1%. Por eso que los prematuros nacen tan flacos, porque no tienen grasa. Y no se defienden del frío y necesitan una incubadora. Entonces, en el último trimestre ganas este 18% de grasa. Significa que mientras más temprano nazcas, tu estructura corporal será distinta. Y si yo tengo una infección o un factor que restrinja mi crecimiento al final de la gestación, se va a comprometer mucho la ganancia de la grasa, porque miren cómo crece un niño en el último trimestre de la gestación. Miren la semana 23, 500 gramos. Miren la semana 40, 3.500 gramos. ¿Cuántas veces multiplicó su masa? 7 veces. ¿En cuánto tiempo? Poco más de 3 meses. Es como que alguien me diga a mí, que peso 70, venden dentro de 3 meses pesando 490 kilos. Es imposible, pero los fetos sí lo hacen, o sea, la madre sí lo hace. Significa que el niño gana mucho peso en el último trimestre de la gestación. Por eso, si tienen amigas embarazadas, el primer trimestre lo pueden caletear, nadie se da cuenta. El segundo trimestre, dependiendo si es invierno, podrías no darte cuenta. Pero ya en el tercer trimestre es imposible, porque miren cómo crece, y esto acompaña el líquido amniótico. Entonces ahí a la barriga crece rapidísimo en el último trimestre. El niño gana mucho peso al final de la gestación, pero la talla se gana
hacia la mitad de la gestación. Vean, la curva de bolitas negras te habla de crecimiento, velocidad de crecimiento en talla. Vean cómo en la semana 20 hay un pico de aceleración de talla, el niño se alarga y después reduce su velocidad y comienza a engordar. Las bolitas blancas es la aceleración de crecimiento en peso que se da hacia el final de la gestación. Entonces, primero el feto se alarga y después engorda. Si un factor que interfiere el crecimiento ataca al niño en el primer trimestre de la gestación, como toxoplasma, como rubiola, como citomegalovirus, compromete el crecimiento en peso y en talla. Y el niño nace pequeño en talla y bajo en peso, o sea, nace simétrico. Pero si el factor compromete al final de la gestación, como una preeclampsia, por ejemplo, el niño nace con una talla más o menos adecuada, pero con un compromiso de peso, y es asimétrico. Entonces, cuando nace un niño que es pequeño para edad gestacional en base al peso, ambos están por debajo del 10º percentil, lo que debe hacer el médico o el interno es tallarlo y ver si es simétrico o asimétrico. ¿Cuál creen ustedes que tendría una mejor evolución clínica, el simétrico o el asimétrico? Levanten la mano los que dicen el simétrico. Levanten la mano los que dicen el asimétrico. 85% no levanta la mano. Es el asimétrico, porque lo único que le falta es engordar. El compromiso no ha sido de toda la gestación, solamente al final, cuando ya el niño estaba formado, casi todos sus órganos estaban funcionando bien y lo único que le faltó fue ganar esa grasa corporal. Pero el niño simétrico se comprometió el crecimiento total, de talla, de peso, perímetro cefálico, hay compromiso neurológico, etc. Entonces es mejor tener un niño asimétrico que un niño simétrico. Obviamente es mejor tener un niño adecuado para edad gestacional simétrico, ¿no? Entonces el crecimiento en el tercer trimestre del embarazo es abrumador. 7 veces multiplicas tu masa en 3 meses. Pregunta de sentido común, que ustedes en sexto año me la pueden responder. Desde la concepción hasta la ancianidad, ¿cuál es el momento en la vida del ser humano que tenemos la máxima velocidad de crecimiento? Vamos, que levanten la mano todos. Dime. Él dice el primer trimestre, otro que quiere opinar. No, atrás. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Otra opinión? ¿No quieres opinar? Tercer trimestre, ¿ya? ¿Otra opinión? ¿Tú qué dices? Primer trimestre. En el tercer trimestre ganas 7 veces tu masa, más o menos, 6, 7. Cuando naces, pesas 3,500 promedio, a los 6 meses pesas 7 kilos. Así que en 6 meses ganas el doble. Es mucho menos rápido que el tercer trimestre. En la adolescencia, llegas a la adolescencia con 40 kilos y la terminas con 70. No ganaste ni el doble. Y en 6 años. Hasta ahora va ganando el tercer trimestre. El segundo trimestre, llegas al segundo trimestre con unos 80, 90 gramos y llegas al tercer trimestre con 600, 700. Multiplicas 10 veces. Pero el primer trimestre empieza de un gameto que no pesa absolutamente nada y llegas al fin del tercer trimestre con 80, 90 gramos. ¿Es 10 veces? No. ¿Es 100? No. ¿1000? Tampoco. ¿1 billón? No, más. 1 billón de billones, más. Tanto más que si el crecimiento del primer trimestre se continuara toda la gestación, el niño al nacer podría abrir sus brazos y juntar 2 galaxias. Entonces, ¿qué significa el primer trimestre de la gestación? Si yo voy en la Panamericana Sur, manejando de noche, y está libre la carretera, tranquilo, y voy a 200 kilómetros por hora, y piso una piedra de este tamaño, mi auto se voltea y me mato. Pero si estoy yendo a 20 kilómetros por hora y piso la piedra, ¿qué me pasa? Nada. Un niño en el primer trimestre del embarazo está yendo a 1000 kilómetros por hora. Cualquier cosita que le pase puede generar malformaciones congénitas. Después va reduciendo su velocidad y cualquier cosa que le pase va a generar algunos baches, pero no nada severo.
Por eso que en el primer periodo de las 8 semanas, que es el periodo, no sé qué fue la palabra, ayúdenme, embrionario, el embrión, donde está formando todo, después ¿qué será? Ahí está, el periodo de formación. Todo lo que ocurre ahí va a malformar. Por eso las malformaciones se dan en las primeras 8 semanas. Y todo lo demás será afectación de crecimiento. Entonces, si yo tengo un toxoplasma en la semana 4, es muy diferente a tenerlo en la semana 34. El primero van a ser con problemas neurológicos, afectación de diferentes órganos y crecimiento anómalo, y va a salir pequeño paredaje gestacional simétrico, con compromisos y secuelas severas. Pero si te pasa algo al final, el efecto no es tan severo. Y por eso te dicen: no tomes antihistamínicos, no tomes tal pastilla, no fumes, no te drogues, no utilices tal o cual sustancia, no te tomes radiografías en el primer trimestre, porque vas a afectar y vas a generar malformaciones en el niño. O sea, vas a tener un efecto teratogénico. Entonces, el pequeño paredaje gestacional es un niño chiquito, pero no prematuro, necesariamente. Y característicamente tienen estos rasgos físicos, ¿no? Parecen viejitos, parecen niños viejitos, niños tristes, porque les falta la grasa corporal, no la ganaron. Entonces tienen su cara madura, pero muy adelgazada. Generalmente van a nacer con líquido meconial denso. Y ahí les pregunto a todos: ¿qué es el meconio? Es la primera deposición. Nace un niño y tiene mucho meconio, o sea, mucha caca. ¿Pero lactó dentro de su mamá? No lactó. ¿Y por qué tiene tanta caca? ¿De dónde sale la primera caca del recién nacido? Que es abundante. ¿Quién? Levanten la mano, hablen. Pueden equivocarse, son estudiantes. Equivóquense ahora. Se van a poder equivocar en el internado todavía y en la residencia más o menos. Después ya no. Pero equivóquense, lancen, digan cosas buenas o malas, no importa, porque si no, no avanzas. Alguien dijo por acá líquido amniótico. Quiero que me expliquen qué me quiso decir. Tú, ¿qué quisiste decir? Es que el bebé durante la gestación Muy bien. La deglución empieza más o menos en la semana 11. Los niños degluten y toman líquido amniótico todo el día. Al final de la gestación tragan entre 500 y 800 mililitros de líquido amniótico en 24 horas. Todo el día están deglutiendo. Y lo orinan. Degluten, orinan. Por eso que si tú tienes una obstrucción intestinal, hay polihidramnios. El polihidramnios te alerta de una posible malformación, obstrucción o pseudoobstrucción intestinal. Entonces el niño deglute, orina. Entonces alguien me va a decir: ya pues, pero el líquido amniótico, ¿y por qué tiene caca? Porque en el líquido amniótico está esa grasa de su piel que se llama vérmix gaseoso, que sigue produciendo y se va al líquido. Él también la come. Se come los pelos que se desprenden, el nanugo que se desprende. Se come sus células epiteliales cutáneas que se desprenden todos los días. Y todas las células epiteliales intestinales que se desprenden todos los días se quedan en el colon. Entonces, todas las impurezas del líquido amniótico, él las come, llegan al colon, y como los fetos no defecan dentro de su mamá, se filtra durante todas estas semanas y al final tienes abundancia de caca. Es la única caca del ser humano que es estéril. El meconium es totalmente estéril. El tubo intestinal fetal no tiene gérmenes. Por eso no sintetiza vitamina K. Por eso cuando nacen les ponen vitamina K, para evitar la enfermedad hemorrágica al recién nacido. Entonces, hay dos cosas que un bebé feto no debe hacer dentro de su mamá, no se olviden. Al feto le dicen: no te hagas la caca dentro de tu mamá y no inspires dentro de tu mamá. Esas dos cosas. En condiciones normales un feto no defeca ni inspira dentro de su madre. Pero en condiciones no normales, como la hipoxia, cuando el feto está sometido a hipoxia por estrés, relaja el esfínter anal, aumenta el tono colónico y defeca. Y por estrés hace esto, el gasping, ¿no? Es como que
El delegado que no ha venido, ¿ya llegó? No, no. ¿Es hombre o mujer? ¿Cómo se llama? El delegado, ¿cómo se llama el delegado? ¿Cómo? Jocelyn. Bueno, si era hombre, hacía la broma, no puedo. Es como que agarren a un delegado hombre y lo sumerjan en el agua y no lo dejen salir. 1 minuto aguanta, tranquilo. 2 minutos, su cerebro entra en hipoxia. Y al entrar en hipoxia, va a hacer esto dentro del agua. Y el agua se va a meter al pulmón, se mete en grandes cantidades, y las personas que son sacadas del mar por ahogamiento, el pulmón está lleno de agua. O antes de reanimar una persona que sacas del mar, tienes que botarle todo el agua al pulmón, porque la hipoxia te hace inspirar dentro del agua. Nadie por sentido común va a inspirar cuando bucea. Entonces el feto que está dentro de su mamá buceando en líquido amniótico nunca va a inspirar, a menos que sea sometido a hipoxia. Ese reflejo que te inhibe la inspiración en líquido se llama reflejo quimio-laringio y dura hasta los 8 meses postnatales. Por eso que los recién nacidos y los niños pequeños son grandes buceadores, porque cuando tú los sumerges en una piscina no inspiran. Y por eso hay parto en agua, porque el niño sale de la madre a la piscina, tú lo tienes debajo del agua 1 minuto y el niño no va a inspirar hasta que salga a la superficie. Yo he trabajado muchos años en parto en agua y el niño nace, lo tienes en el agua, no lo llevas a la superficie, poco a poco va subiendo, y cuando llega a la superficie manda su primera inspiración y el primer llanto, y de ahí va al pecho de la madre. Ese reflejo quimio-laringio se inhibe con la hipoxia. Entonces, cuando hay sufrimiento fetal, ya sea aguda o crónico, los niños defecan y nacen teñidos de meconium. La presencia del meconium traduce sufrimiento fetal por hipoxia. Por eso, Aristóteles llamó a esto meconium. Meconium significa en griego parecido al opio. Porque en esas épocas los griegos veían que todos los que consumían opio, que las grandes personalidades consumían opio, y habían salas enteras para el opio, el que consumía opio estaba letargado, hipotónico, estaba volando, ¿no? Y se echaban a volar. Entonces él decía, cuando un niño nace teñido de verde, o sea, envuelto en su caca, está hipotónico, hiporrefléxico, letárgico, no llora, parece que hubiese consumido opio. Entonces meconi significa parecido al opio, y de ahí se llamó a la primera deposición meconium. Y el líquido embebido con caca se llama líquido meconiano. Mientras más sufrimiento hay, o sea, más hipoxia, defeca, y el líquido amniótico se pone denso. Entonces el líquido amniótico denso traduce sufrimiento fetal importante. Entonces aquellos factores que imposibilitaron el crecimiento del niño al final de la gestación también van a imposibilitar la oxigenación, y podríamos tener niños con líquido meconiano. Entonces los percentiles no solamente significa que naciste más pequeño que, sino que va a determinar que mientras el percentil menor de 10 sea más chiquitito, aumenta la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Vean, un niño que nace con percentil 10 tiene determinada mortalidad y morbilidad, pero en la medida que los percentiles son más pequeñitos, la mortalidad se eleva notablemente. Entonces, no solamente es una cuestión estética, sino también una cuestión clínica y de vida. ¿Cuáles son las complicaciones de nacer pequeño para edad gestacional con restricción? O sea, complicaciones, pequeño para edad gestacional por restricción, porque si es constitucional, no pasa nada. No es un cuadro clínico, es constitucional. Tienen más mortalidad y más morbilidad, ya lo vimos. Aumenta la posibilidad de nacer prematuro. Menos termorregulación, ya vimos por qué, porque hay menos grasa corporal. Hipoglicemia, porque tiene menos reservas calóricas. Policitemia. ¿Por qué policitemia? Si yo me voy a vivir a la altura, donde hay menos oxígeno, mi hemoglobina se levanta. Si yo tengo un factor que restringe mi crecimiento, entre otras cosas me van a faltar nutrientes y oxígeno de manera crónica. ¿Cómo se defiende mi organismo? Policitemia. Entonces los niños con restricción de crecimiento intrauterino son policitémicos. De acá vienen preguntas, ojo. Yo pregunto mucho pequeño para edad gestacional, porque esas son cosas que deben estar acá en la cabeza, pequeño para edad gestacional. Y tienen pobre función inmune por todas las razones que hemos dicho.
Entonces, un recién nacido a término, pequeño pareaje estacional que esté entre 1500 y 2500, tiene 20 a 30 veces más de mortalidad. Y un pequeño a término menor de 1500, o sea, su percentil es mucho menor, tiene hasta 100 veces más de mortalidad. Y tienen deterioro cognitivo, alteración del desarrollo y mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes mellitus, porque se altera la vía metabólica, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de epigenética. Ya vimos lo que significa ser a término, lo que significa ser prematuro, pequeño pareaje estacional y post-término. Dentro de un rato vamos a hablar del macrosómico. Pero antes, ¿cuál es el límite inferior de viabilidad? ¿Cuál es lo menos que puede tener un niño en semanas para sobrevivir actualmente en el planeta Tierra? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? 27 semanas, dice ella. Tú, los que están adelante les tengo que preguntar más. Pero es que 25 semanas. ¿Cuántas? 30 semanas. 21, 28, 24, camarógrafo. 6 semanas, 26 semanas. 34 semanas, dime. 22 semanas. Ya, están todos entre las 22 y 28 semanas más o menos. Obviamente esto ha ido disminuyendo cada vez más en la medida que mejora la tecnología y la ciencia neonatal, ha ido bajando hasta un punto en que ya no se puede bajar más. Y ahora vamos a explicar por qué no se puede bajar más. Pero actualmente son 23 semanas. Los niños de 22 semanas no sobreviven y los niños de 28 semanas hay que darles la oportunidad de vivir. No, o 26 o 24 sí sobreviven. Los de 23 también sobreviven, pero 22 semanas no, por algunas condiciones que las vamos a ver aquí. Entonces, como dice ahí, 23 semanas. Alguien dijo 34 semanas y estoy seguro que lo dijo por lo que les voy a explicar ahora. Hace un momento hablamos del prematuro tardío. Es ese niño que está entre la semana 34 y la semana 37. Es prematuro, pero difiere mucho del que está por debajo de la semana 34. ¿Por qué? Porque en la semana 34 ocurren unas cosas importantísimas. A partir de la semana 34 madura mucho el pulmón. Apunten. Madura mucho el bulbo respiratorio. Madura la retina. Madura la función renal. Madura la piel. Significa que los niños con más de 34 semanas tienen un pulmón que va a ventilar mejor, más profundido, va a ser menos apnea porque tiene mayor maduración del bulbo respiratorio, van a manejar mejor su termorregulación por tener una mejor piel, van a hacer menos retinopatía el prematuro con menos ceguera. Estos niños van a tener una mejor función renal. También madura la función intestinal y maduran los reflejos de deglución. Entonces estos niños van a comer leche directa, no con sondas o con diferentes métodos de nutrición neonatal. Significa que la evolución clínica de un prematuro a partir de la semana 34 es mucho mejor que el de uno menor. Por eso que se llama prematuros tardíos y está en una categoría de mejor evolución. Pero lo que más van a escuchar hablar en este curso es la maduración pulmonar. Casi todo el curso se centra en maduración pulmonar. Corticoides prenatales para la maduración pulmonar. Ponle surfactante al prematuro para contrarrestar la inmadurez pulmonar. Entonces, eso nos lleva a conocimientos básicos de histología y de fisiología, que dominan tanto ustedes, porque ustedes han llevado esos cursos hace poquito. Yo los llevé en 1990, así que ustedes se tienen que acordar más que yo. Y se van a acordar del neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2, y se van a acordar del alveolo, del bronquiolo terminal, del espacio intersticial y el capilar, que eso se llama la unidad alveolo capilar. ¿Sí o no? Entonces, levanten la mano los que saben cómo se llama esta célula. Dime, neumocito tipo 2. Y es verdad. ¿Y cómo se llama esta de acá? Tipo 1. Tipo 1. Para que nunca se olviden, imagínense una pelota de fútbol
de mi época, del Mundial de Argentina 78, que se llamó la Tango Adidas. Yo vi el Mundial de Argentina 78 y me acuerdo perfectamente. Salió este balón de Adidas que tenía paños blancos y negros. ¿Qué tiene usted? El paño negro era un pentágono y los blancos eran hexágonos y te arman todo el balón. Imagínense que los paños negros, que es el pentágono, que son en menor número, son los neumocitos tipo 2 y que el resto son los neumocitos tipo 1. En la realidad, un alveolo tiene predominancia en neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 están insertados en estos paños de neumocitos tipo 2. El tipo 1 le da la estructura esférica al alveolo. Los neumocitos tipo 2 están incrustados ahí, de tanto en tanto hay uno. El neumocito tipo 2 sintetiza, almacena y secreta ¿qué? El surfactante. ¿Dónde lo almacena? En los cuerpos lamelares. La producción del surfactante mejora notablemente a partir de la semana 34. ¿Para qué sirve el surfactante? Para romper la tensión superficial y evitar el colapso alveolar. En la semana 34 la maduración pulmonar está mucho mejor, significa que hay mayor número de alveolos, mucho más vascularizados, los capilares están en mayor contacto con el alveolo, hay menor espacio intersticial, menor posibilidad de colapso. Significa que cuando el niño nace va a tener una mejor ventilación y perfusión, un mejor intercambio gaseoso y su evolución clínica será menor. Mientras más prematuro se es, hay menor densidad de alveolos, menor acercamiento del capilar con el alveolo, menor densidad de capilares envolviendo el alveolo, entonces hay mayor probabilidad de colapso y menor posibilidad de intercambio gaseoso con hipoxia e hipercapnia. Y esta es la unidad alveolo capilar. ¿Quién me dice, así con un ojo acucioso, esta es una figura de New England, que es una de las revistas de mayor impacto en el mundo? ¿Cuál es el error? Hay un error de dibujo, garrafal. Dime, tú. Perfecto. Muy chiquititos los eritrocitos. Los eritrocitos van en filas indias en el capilar para el intercambio gaseoso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría ahí? No hay intercambio gaseoso. Eso es un shunt, ¿no? Shunt fisiológico, o sea, la sangre pasa y no, o sea, hay perfusión, pero no hay intercambio gaseoso. Está perfundido, está ventilado, pero no hay intercambio gaseoso. Es un shunt fisiológico. Hay muchos alveolos que están así, o hay patologías donde pasa esto. En el síndrome de pato pulmonar, por ejemplo, que hay dilatación capilar. Entonces, este es un error de dibujo. Vamos a poner una figura más real. Este es más real, primero porque es tridimensional y en segundo lugar porque ves que la malla de capilares envuelve a todo el cuerpo esférico del alveolo. Significa que toda la superficie alveolar está en capacidad de intercambiar gases. Mientras más edad gestacional se tiene, la densidad de la malla capilar es mayor y la distancia entre el capilar y el alveolo es menor, o sea, disminuye el espacio intersticial. Volvemos a un plano bidimensional para entender mejor. Tenemos los neumocitos tipo 2 con los cuerpos lamelares donde se sintetiza abajo del cuerpo lamelar, vean el complejo de Golgi, la síntesis del surfactante que son proteínas, grasas que se almacenan en el cuerpo lamelar y el cuerpo lamelar secreta el surfactante hacia la luz alveolar, recubre todo el interior, la pared del alveolo y evita el colapso. Una imagen más agrandada del neumocito tipo 2, la secreción constante del surfactante y los macrófagos que hacen el clearance, o sea, cierra el ciclo, ¿no? Yo produzco algo hacia un cuerpo cerrado y tiene que haber un ciclo. Entonces, a las 11 tenemos que terminar, ¿no? Y aquí tienen que irse a otro lado. ¿Sí? ¿A qué hora tienen delegada? Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? ¿Joan? Joana. ¿A qué hora tienen la siguiente clase? Ah, ¿tú eres la delegada? Ah, ahí me preguntaba ella. Ya, dime.
11, ¿y de ahí a dónde se va? ¿Dónde? O sea, si me paso 11 y 15 no pasa nada. Es que hablo mucho y de repente me paso. La intención es que tenemos 3 horas de clase y yo no quiero que memoricen, sino que se vayan de acá habiendo entendido todo y que responder mis preguntas de examen repasando las diapositivas lo puedes hacer. No tienes que paporretear nada. Entonces acá tenemos tranquilos que en unos minutos hacemos una pausa. En la mitad izquierda tenemos un alveolo maduro y sano, con suficiente cantidad de surfactante, con maduración suficiente, pero al lado derecho tenemos un alveolo de un prematuro que al no tener suficiente surfactante y al tener menor densidad capilar, hay hipoxia, hay hipercapnia. Esto produce isquemia tisular, acidez, vasoconstricción, por eso disminuye la perfusión, colapso, y por eso se produce hipoxia, y todo este deterioro genera debridación de las células del epitelio respiratorio y todo un infiltrado inflamatorio de fibrina y edema que va a entrar dentro del alveolo y se va a depositar como una capa inflamatoria de fibrina que se llama membrana hialina. Entonces esta membrana hialina dificulta el intercambio gaseoso, el edema intersticial porque aumenta la permeabilidad capilar y salen todas las células inflamatorias, aumenta el espacio intersticial dificultando aún más el intercambio gaseoso, más el colapso, y todos son factores que determinan la hipoxia y la muerte en un niño con inmadurez pulmonar por prematurez. Entonces, los niños prematuros, mientras más prematuros, van a hacer un cuadro más severo de enfermedad de membrana hialina. Hay toda una clase para eso. Creo que me toca dictarla a mí, y si no, ya lo tienen el concepto claro cuando se los expliquen. Porque no siempre te explican fisiopatología. Fisiopatología es la base de toda la medicina y no nos la enseñan. Nos dicen tal enfermedad tiene tales síntomas, tales clínicas, tratamiento, diagnóstico, chao. Y la fisiopatología es importante. Esta carátula de Nirvana del año 91 tiene una implicancia fabulosa porque Kurt Cobain cuando vio un documental sobre el reflejo quimio-laringio, le pareció espectacular cómo los fetos no inspiraban dentro de su mamá porque vivía en un medio líquido, y que le pareció genial que pasados los meses hasta el 8º mes persistiese. Entonces se le ocurrió hacer esta foto con un niño de 4 meses sumergido en agua y que no inspira. Bueno, este niño ahora ya es mayor que ustedes, pero lo pueden googlear, lo van a encontrar. Este niño está en el agua y no inspira. Este es el reflejo quimio-laringio. Pero si yo pongo en el agua a un niño más grande de 1 año, por ejemplo, que nunca tuvo experiencia en una piscina, se puede asfixiar, porque lo primero que va a hacer es inspirar, porque todavía no tiene el sentido común para no inspirar dentro del agua. Por eso los niños, yo a mis pacientes los mando a nadar, no a nadar, sino al agua a los 3 meses, antes de que pierdan el reflejo quimio-laringio, para que le pierdan el temor al agua, y cuando pierdan su reflejo ya sean niños que se desenvuelvan súper bien en el agua y que no tengan temores. Además que les ayuda mucho con el desarrollo psicomotor, tridimensional, se da cuenta en el vínculo con los padres, etc. Este es el reflejo quimio-laringio que les estaba contando hace un momento. Patrón 111 tiene que ver con 3 cosas que debe hacer el niño para comer: succionar, deglutir y respirar. Eso lo hace de manera refleja, primitiva, o sea, está en el tronco cerebral, no es cortical, no es voluntario. ¿Cuándo creen que aparece el reflejo de succión en los niños? ¿En la semana? ¿En la semana? ¿Cuál? ¡Fuerte! Succión. 8 o 9 semanas. O sea, antes se pensaba que era en la semana 24. Hace algunos pocos años, no tanto, quizás 10, 15 años, se descubrió por el desarrollo de la tecnología digital que los niños tienen reflejo de succión y de deglución. Les dije en su momento eran 11 semanas, y succión desde antes, 9ª semana más o menos. Pero un reflejo capaz
de succionar leche de la teta de la madre 34 semanas a más. Antes es muy débil. Y antes no tiene esta coordinación del 1-1-1, que es succión, deglución y respiración, que lo pueden ver en esta gráfica. La curva superior es succión, los triangulitos es deglución, y la curva inferior es respiración. Entonces el niño succiona, deglute, respira, succiona, deglute, respira, lo hace perfectamente bien y cada uno de ellos en su tiempo. Por momentos hace una pausa, pero sigue respirando. Entonces los prematuros no pueden hacer eso. Vean acá abajo, un prematuro cuando come, succiona, deglute, pero está en apnea. Después respira y no come. Después come y no respira. No puede coordinar, por eso los prematuros tienen reflejo de succión, tienen reflejo de deglución, pero no ha madurado. Por eso que los prematuros de más de 34 semanas tienen mejor evolución clínica también. Este es un además. Vean aquí, inspiración, expiración, inspiración, deglución, expiración. ¿Por qué el niño deglute con el pulmón lleno de aire? Para poder toser si se atraganta. Y ustedes también lo hacen sin darse cuenta. Cuando están comiendo, cada vez que degluten, tu cerebro procura tener el pulmón lleno de aire para poder toser si te atragantas. Porque no se dice atorarse, se atoran los desagües. Las personas, bueno, lengua española, te atragantas y el desagüe de tu casa se atora. Las personas no se atoran. No digan me atoré. Entonces se deglute al final de la inspiración con el pulmón lleno de aire y eso te permite, es un reflejo de defensa. Pero prematuros entonces entran en medicina, en terapia de succión para aprender a hacerlo bien. Poco a poco lo van logrando. Coordinación entre succión, deglución y respiración. Cuánto es gobernado por la maduración y cuánto es gobernado por la maduración, o el entrenamiento o la experiencia. Ambas partes son importantes. Por eso les dije hace un momento que hay terapia física de succión para los prematuros, para que poco a poco vayan aprendiendo y se vayan a casa lactando directamente sin que la mamá tenga que usar sondas. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia anatómica y funcional entre un recién nacido y un adulto? Y esas grandes diferencias parten en la cavidad oral. Vean que la lengua del recién nacido es muy grande, la lengua del adulto es más pequeña. Un recién nacido no podría hablar porque la lengua le ocupa toda la boca. Un recién nacido no podría hablar porque no tiene dientes. No podría hablar porque el paladar blando es muy distinto al paladar blando de un adulto. No podría hablar porque sus cuerdas vocales son muy altas. Vean que sus cuerdas vocales están en estrecho contacto con el epiglotis. ¿Por qué? Para que el epiglotis pueda cerrarse bien o que la epiglotis pueda unirse al paladar blando. Vean cómo se unen. Y cerrar la cavidad oral para cuando respira y para cuando deglutes la leche se vaya hacia atrás al esófago y no se meta a la vía aérea. Por eso que un recién nacido o un lactante menor puede lactar en cualquier posición, echado, de cabeza, en todas las posiciones puede lactar. Pero ustedes no pueden tomar su botella de agua echados. Seguramente algunos ya lo lograron, ¿no? Intentando estudiar en la cama. Pero normalmente no. Y siempre los papás me preguntan, Gustavo, ¿cuándo va a hablar mi hijo? Después que se ponga de pie. Porque cuando el niño se pone de pie y comienza a caminar, su laringe va bajando, baja como en la altura equivalente a 3 vértebras. Y al posicionarse más abajo, que es donde ustedes palpan su cartílago laringeo, está mucho más abajo de la cavidad oral, te permite una mejor fonación. Por eso cuando tú hablas con alguien, te das rápidamente cuenta si está echado o parado, y le dices, estás echado, ¿no? Porque tu voz cambia. Entonces, para que el ser humano tenga la capacidad de vocalizar con las cuerdas vocales, tiene que haberse puesto de pie. Esa es la evolución natural del ser humano. ¿Qué más tiene el recién nacido de diferente del adulto o del niño mayor? Que sus cachetes son muy, muy gruesos, porque tiene unas almohadillas adentro que se llaman las almohadillas de succión, que son unas formaciones grasas que evitan que la mejilla se colapse. Si ustedes hacen succión en su boca, hacen así, se hunde. En el neonato no, porque así ya no pierde la presión negativa de la succión. Entonces, para que el niño succione necesita paladar blando, base de la lengua poderosa y almohadillas de succión.
Esas 4 estructuras producen presión negativa. Y en la parte anterior de la boca tiene las encías y la lengua para dar presión positiva, para comprimir, para ordeñar. Entonces el niño ordeña adelante y succiona con la parte posterior de la boca. La leche pasa hacia atrás, la epiglotis cae como un puente, como un paraguas, y hace que la leche se vaya hacia atrás al esófago y no se produce aspiración de leche. Entonces, la epiglotis provee una cobertura como paraguas, la lengua ocupa casi toda la cavidad oral y le da potencia de succión. Las paredes laterales, que son las almohadillas de succión, son grasas en el macetero. El paladar blando y la epiglotis están en contacto, que te permiten cerrar la cavidad oral y que te puedas alimentar en posición supina. Y la laringe es mucho más elevada. Esto lo vamos a ver en un momento. Ahí está, presión positiva, presión negativa. Lo vemos en este gráfico. Aquí hay presión positiva, atrás hay presión negativa y la leche se va hacia el esófago. Lo vamos a ver en un video. Dura muy poco, pero les va a dar una visión muy clara de las cosas. Many of the baby's physical characteristics are designed to help breastfeeding. The mechanics of sucking require as much contact as possible between the baby's tongue and jawbone and the mother's breast. To maximize contact, Ya, miren bien ahora, large in comparison la lengua ocupa toda la cavidad oral. and the cheeks Ahí está, almohadillas de succión, in the proper position for sucking. The same fat pads que evita que also se colapsen las ensure that the mejillas. cheeks don't collapse while breastfeeding, which would reduce the size of the mouth and the negative pressure required to get milk from the breast into the mouth. A newborn's upper Ahora sí, airway, esófago through which está air atrás enters and leaves the y la vía lungs, aérea está also adelante. supports breastfeeding. Cuando el niño toma leche, The vean, newborn's upper airway is adelante hay compresión, atrás hay succión, la leche se va atrás y la epiglotis hace un puente y se cierra toda la cavidad oral. Esto le permite comer en cualquier posición, la leche para atrás. No hay aspiración de leche. Vean cómo funciona la base de la lengua. Miren cómo genera la presión negativa. Todo esto es reflejo, es primitivo y están en los núcleos del tronco cerebral. Cuando nacemos somos subcorticales. Predominan los reflejos primitivos y los reflejos primitivos son un montón. Tenemos el reflejo de physical characteristics are designed to help breastfeeding. Los niños nacen con reflejo de Moro, con reflejo de tensión plantar, reflejo glabelar. Tienen el reflejo oral, que tiene varias partes, que es el de succión, el hociqueo, la deglución, etcétera, que lo vamos a estudiar ahora. Y todos estos reflejos son primitivos, porque la corteza cerebral no está desarrollada. Son aquellos reflejos que te permiten sobrevivir. En la medida que el niño va creciendo en el primer año de vida, los reflejos se tienen que ir. ¿Y por qué se van? Porque la corteza desarrolla a grandes velocidades y llega un punto en que las funciones superiores van a dominar a las primitivas y los reflejos primitivos se tienen que inhibir. Un niño que no inhibe sus reflejos primitivos traduce un deterioro o un retraso del desarrollo. Entonces, cuando aprendan en pediatría a buscar los reflejos, mira, el reflejo de Moore, no es para decir, uy, lo tiene. Es para decir, lo tiene hoy, lo tiene a los 3 meses, el reflejo de Moore se fue a los 6, el reflejo de succión como reflejo se fue a los 9, y el reflejo de prensión se va a los 3. El reflejo de prensión plantar se va a partir del 6º mes, y hay que ir viendo cómo se van inhibiendo los reflejos primitivos y me traduce una buena evolución cortical en los niños. Entonces decíamos que el reflejo oral, que cuando alguien te dice reflejo oral, te dice reflejo succión, en realidad son 5, empieza con la búsqueda. Cuando tú le estimulas la mejilla a un niño, háganlo en sus prácticas, pónganle el meñique en la mejilla a un bebé y el niño va a hacer este giro. Y tu dedo va a quedar en su boca, inmediatamente. Cuando el estímulo de tu dedo está en sus labios, el niño comienza a hacer hociqueo, porque los niños casi no ven cuando nacen. Comienza a hociquear, a morder el aire para lograr que el pezón de su mamá quede en su boca. Ese es el hociqueo. Una vez que ya tiene el pezón en la boca, se engancha con las encías y con la lengua, así. Si un niño te engancha el dedo meñique cuando estás haciendo eso, vas a sentir una tremenda potencia de enganche. Y una vez
que ya está enganchado, va a succionar con potencia. Ninguna bomba de aspiración que venden en las tiendas para sacarse la leche succiona como succiona un bebé. Ninguna. Los niños succionan, jalan mucho más. Y el quinto reflejo es el de deglución. Entonces se llama el reflejo oral. Tiene 5 partes. Pregunta de examen. Empieza más o menos en la semana 9. La deglución empieza en la semana 11. En la semana 14 el niño ya tiene rotación de cabeza, o sea, de búsqueda. Quiere decir que en el primer trimestre es donde aparecen los reflejos orales en los niños. Ya en el segundo trimestre va madurando. En la semana 34, 35 se logra bastante maduración de estos reflejos y los niños ya pueden comer directamente de la teta de la mamá. ¿No? La succión se hace rítmica y potente más o menos en la semana 35, un poco más. La deglución, les dije que empezaba en la semana 11, 12. El niño come mucho líquido amniótico. El hociqueo a partir de la semana 8 más o menos. Los niños tienen los movimientos reflejos de la lengua, que cuando la teta se acerca, empujan la lengua hacia adelante para producir esta presión positiva. Y este reflejo se va a los 6 meses. Por eso, intentar darle de comer a un bebito papillas a los 4 meses es absurdo, porque te lo va a botar con la lengua, porque su intestino no completó su maduración, porque todavía no se sienta y se tiene que lograr verticalidad para comer sólidos. Eso se alcanza entre el mes 6 y 8, porque todavía no maduró el reflejo de deglución de sólidos. Entonces no tiene sentido darle de comer a un niño antes del 6º mes. Las náuseas, la tos son reflejos de protección de la vía aérea que tiene el niño cuando se va a atragantar, no cuando se va a atorar. Esto ya lo vimos. Y el prematuro tardío, aquí hacemos la pausa, era este niño que está en las últimas 3 semanas de ser prematuro y dijimos que tiene mejor evolución que un niño prematuro menor de 34, pero tiene peor evolución que un niño a término, obviamente. Los niños prematuros usualmente están alrededor del 10-12%. Cada vez hay más prematuros porque hay más fertilización asistida, porque hay más embarazos múltiples, entonces los niños nacen antes de tiempo. Entonces tenemos cada vez más niños en las unidades neonatales. La gran mayoría de los niños prematuros están entre la semana 34 y 37, pero van a ver en sus prácticas niños de 1500, 1200, 1800, 500 gramos, y la evolución es muy distinta entre uno y otro. Entonces los niños a término y los prematuros tardíos, a pesar de que el prematuro tardío ha madurado muchas de las funciones corporales, tienen mayor morbilidad que los niños a término, ¿no? Tienen mayor problemas de alimentación, o sea, succión, deglución, etc. Hacen más hipoglicemia porque tienen menos grasa corporal, menos glucógeno hepático, etc. Más ictericia, son más inestables desde el punto de vista térmico, hacen más apneas, más dificultad respiratoria, más intravenosos, más infecciones, más ventilación mecánica y mayor mortalidad también. Y el posttérmino. La placenta está diseñada para vivir 40-41 semanas. Si no sales después de ese periodo, porque te quieres quedar en el útero, la placenta envejece y se calcifica. Y al calcificarse, entra menos oxígeno, sale menos CO2, entran menos nutrientes y salen menos desechos tóxicos. Entonces el niño comienza a tener sufrimiento fetal y comienza a deteriorarse su crecimiento, comienza a hipotrofiarse y el niño comienza a defecar por estrés crónico, hipóxico. Y los niños post-término suelen nacer un poco hipotróficos, teñidos de meconium. Y otra cosa importantísima, el unto sebáceo, que es esa grasita que tienen los bebés cuando nacen, tiene la función de proteger la piel de los fetos por vivir en agua. O alguno de ustedes puede estar 10 horas en una piscina y salir con la piel perfecta. Sale toda arrugada. Imagínate vivir 40 semanas en líquido amniótico. Entonces los niños necesitan este wetsuit que se llama vermix gaseoso o unto sebáceo y que los protege del líquido amniótico. Pero el vermix gaseoso deja de producirse allá por la semana 40-41. Y como tú no quieres nacer porque te quieres quedar en el útero 42 semanas o 43,
vas a tener estrés hipóxico, vas a tener envejecimiento placentario con calcificaciones y menor oxígeno y menor posibilidad de eliminación de tus tóxicos y tu CO2, vas a defecar por estrés y tu piel se va a dañar con el líquido amniótico y se va a secar y van a ser apergaminada, se va a desfacelar. Por eso vean aquí los niños tienen todo el meconium encima, surcos plantares muy marcados, signos físicos de mayor edad gestacional, el escroto muy pigmentado y con surcos muy marcados, signos físicos de mayor edad gestacional, cordón hipotrófico, teñido de meconium, y la piel que se está desfacelando. Cuando pasa un par de horas y ya se secó la piel, los niños parecen pergaminos, la piel muy muy seca, como si hubiese sido a la playa sin protector solar y a los 4 o 5 días te comienzas a pelar, tal cual. Y la placenta pequeña y calcificada. Y, me equivoco, acá terminamos. Y el macrosómico es el niño grandote, es el niño que tiene más de 4 kilos, 4.500, 5 kilos, 5.500, que es independiente de la edad gestacional. Entonces aquí hay dos clasificaciones. Yo puedo ser más grande de lo que debería ser para mi edad gestacional, o puedo ser más grande en general. Entonces, grande para edad gestacional, se los dije temprano, es por encima del percentil 90. Yo puedo tener 3,5 kilos y ser grande para edad gestacional porque tengo 32 semanas. Soy gigante. Pero hablar de macrosomía es tener más de 4 kilos para los neonatólogos y más de 4,5 kilos para los obstetras. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos considera macrosomía con más de 4,500 porque ellos están centrados más en la morbilidad materna, pero nosotros estamos centrados más en la morbilidad neonatal, por eso decimos macrosómico es más de 4. No se olviden, macrosomía más de 4, pregunta de examen. Pero hay grados, entre 4 y 4.499, grado 1, grado 2 y grado 3, ahí los pueden ver. Normalmente entonces, después de lo que hemos hablado en la clasificación, los niños nacen entre 2.500 y 4.000. Más de 4.000 macrosómico, menos de 2.500 bajo peso, menos de 1.500, muy bajo peso, menos de 1.000, extremado bajo peso, menos de 750, microprematura. Y son así, ¿no? Cachetones, grandes, los hombros son muy grandes. Recuerden esta correlación anatómica. Un recién nacido tiene un perímetro cefálico igualito a su perímetro escapular. Por eso que pueden hacer cefálico o podálico. Por donde pasa la cabeza pasa el cuerpo. Por donde pasa el cuerpo pasa la cabeza. Los prematuros no, tienen más cabeza que hombros. Por donde pasa la cabeza pasa el cuerpo, pero por donde pasa el cuerpo no pasa la cabeza. Y los macrosómicos tienen más hombros que cabeza. Sale la cabeza y se atraca. Y comienzan a jalar y a jalar y a jalar y le rompen la clavícula y le rompen el plexo braquial. Entonces, la estructura corporal, según la edad gestacional, también va a diferenciarse. Entonces tienen mucho trauma obstétrico, se les lesiona el plexo braquial, se fractura la clavícula, se atracan los hombros, eso se llama distocia de hombros, tienen distrés respiratorio, hipoglicemia, porque una de las hormonas más importantes del crecimiento fetal es la insulina. Y si un niño sale con 5 kilos es porque tiene mucha insulina. Y cuando nace, la insulina está alta en su sangre y ya no recibe la glucosa de la madre por el cordón y su glucosa cae. Entonces los macrosómicos hacen hipoglicemia. Hacemos una pausa de 5 minutos.